La historia de Camboya es un fascinante viaje a través de milenios, marcado por la grandeza de antiguos imperios, la riqueza cultural, las luchas por la independencia y la resiliencia de un pueblo capaz de reconstruirse tras los momentos más oscuros. Para comprender el presente de Camboya, es esencial recorrer las huellas de su pasado, desde sus primeros asentamientos hasta convertirse en una nación moderna en el sudeste asiático. Los orígenes de Camboya se remontan a las primeras comunidades agrícolas que, hace más de 2000 años, se establecieron a orillas del Gran Lago Tonlé Sap y el majestuoso río Mekong. Estas tierras fértiles permitieron el desarrollo de sociedades organizadas que con el tiempo dieron paso a los primeros reinos de la región. Entre los siglos Pin y Moisés de Cristo surgió el reino de Funan, considerado uno de los primeros estados de la cuenca del Mekong y punto de encuentro para el intercambio comercial entre la India y China. Funan fue un centro de cultura y religión, donde el hinduismo y el budismo empezaron a arraigarse profundamente. Con la caída de Funan, emergió el reino de Chenla, que consolidó la identidad Khmer y sentó las bases para el surgimiento de uno de los imperios más impresionantes del sudeste asiático, el Imperio Khmer. Este floreció entre los siglos Niamey y XV, y su capital, Angkor, se convirtió en una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo antiguo. Fue durante el reinado de Suryavarman II cuando se erigió Angkor Wat, el templo hinduista más grande jamás construido, símbolo de la ingeniería, el arte y la devoción de los Khmeres. Más tarde, bajo Yayavarman II, el budismo mahayana se convirtió en la religión predominante y se construyeron templos como Bayon, famoso por sus caras sonrientes talladas en piedra. El imperio alcanzó su apogeo gracias a un avanzado sistema de irrigación y una administración eficiente, pero también enfrentó desafíos constantes: invasiones de los pueblos vecinos, luchas internas por el poder y cambios en las rutas comerciales que debilitaron su economía. Finalmente, en el siglo XV, Angkor fue abandonado tras una serie de ataques y el centro del poder se desplazó hacia el sur, marcando el inicio de un periodo de declive y fragmentación política. Durante los siglos siguientes, Camboya se vio atrapada entre las ambiciones de sus poderosos vecinos: Siam, la actual Tailandia, y Vietnam. Ambos reinos intervinieron repetidamente en los asuntos internos de Camboya, llegando a ocupar partes del territorio y controlar el nombramiento de sus reyes. A pesar de estas adversidades, la cultura Khmer sobrevivió y se adaptó, manteniendo vivas sus tradiciones y creencias. En el siglo XIX, ante la amenaza de ser absorbida completamente por Siam o Vietnam, Camboya buscó la protección de Francia, convirtiéndose en un protectorado en 1863. Bajo el dominio colonial francés, el país experimentó cambios importantes. Se establecieron nuevas infraestructuras, se reorganizó la administración y se intentó preservar el patrimonio arqueológico de Angkor, que fue redescubierto y restaurado. Sin embargo, la influencia francesa también trajo consigo desigualdades y una creciente presión nacionalista. Tras décadas de dominio extranjero, Camboya logró su independencia en 1953 bajo el liderazgo del rey Norodom Sihanouk. Los primeros años de independencia estuvieron marcados por un intento de neutralidad en medio de la Guerra Fría, pero pronto el país se vio arrastrado por los conflictos regionales. Durante los años 60 y principios de los 70, Camboya fue escenario de bombardeos estadounidenses y luchas internas entre facciones políticas rivales. En 1975, el país vivió uno de sus capítulos más trágicos con la llegada al poder de los Khmeres rojos, liderados por Pol Pot. Su régimen instauró un sistema totalitario basado en la idea de crear una sociedad agrícola igualitaria, eliminando toda clase de influencia occidental, urbana e intelectual. Millones de personas fueron forzadas a abandonar las ciudades, los templos y escuelas fueron cerrados, y la represión alcanzó niveles extremos. Se calcula que alrededor de 2 millones de camboyanos, un cuarto de la población, murieron víctimas de ejecuciones, hambre
y trabajos forzados durante el genocidio de los Khmeres Rojos. En 1979, una intervención militar de Vietnam derrocó al régimen de Pol Pot, pero la reconstrucción fue lenta y penosa. Durante la década de los 80, Camboya siguió siendo un campo de batalla entre distintas facciones, y solo a finales de los años 90, tras los acuerdos de paz auspiciados por la ONU y la celebración de elecciones, el país comenzó a recuperar la estabilidad. Hoy Camboya es una nación que aún enfrenta numerosos desafíos, pero que ha sabido resurgir de sus ruinas. El turismo, impulsado principalmente por el esplendor de Angkor Wat, se ha convertido en uno de los motores de su economía. La vida cotidiana bulle en ciudades como Phnom Penh y Siem Reap, donde se mezclan la tradición y la modernidad. La cultura Khmer, con su música, danzas y festivales, sigue siendo el alma del país, mientras que el budismo continúa guiando la espiritualidad de su gente. Sin embargo, el recuerdo de la tragedia vivida bajo los Khmeres Rojos sigue presente en la memoria colectiva. Monumentos como el Museo del Genocidio de Tuol Sleng y los Campos de la Muerte son testigos del sufrimiento, pero también de la determinación del pueblo camboyano para que semejantes horrores no se repitan. Las nuevas generaciones miran hacia el futuro con esperanza, impulsadas por un deseo de paz, justicia y prosperidad. La historia de Camboya es, ante todo, una lección de resiliencia. Es la historia de un pueblo que, a pesar de los imperios caídos, las invasiones, la colonización y el genocidio, nunca ha perdido su identidad ni su capacidad de soñar con un futuro mejor. Camboya sigue siendo un país de templos milenarios y paisajes exuberantes, pero, sobre todo, un país de personas que han aprendido a reconstruirse una y otra vez, guardando siempre la esperanza en sus corazones.